El programa Buenos Días quiere dar una muy cordial bienvenida, con muy buen interés, al señor economista don Abelardo Pachano Bestero, presidente ejecutivo del Produbanco y, por cierto, un amigo de muchísimo tiempo de esta casa. Bienvenido, don Abelardo. En este programa... Ya me preocupé porque eso de don Abelardo, ¿qué es? Bueno, Abelardo. Tener muchas canas aquí. Bueno, estamos más o menos equiparados en materia de canas, ¿no? Sí, claro. En este programa, Rafael Correa, ex ministro de Finanzas, ha sido muy crítico con los bancos por su reacción ante la ley de reactivación de la producción y por si estuvo una mención personal a usted. ¿Cuál es su opinión sobre estos planteamientos de Rafael Correa? A ver, yo creo que hay dos planos, Diego, y gracias por la invitación. Hay dos planos de análisis. El uno, el plano del ataque personal, el plano de la difamación, de la agresión, que ese es el plano típico del político, pongámoslo así, ortodoxo ecuatoriano, que viéndose perdido en su argumentación de fondo, lo que hace es tirarle lodo al que está al frente, al que sea, al que le encuentre. ¿Usted cree que hay una difamación, realmente claro, un ataque? Por supuesto. Es decir, él mientras fue ministro le difamó al banco. Yo salí en defensa de la institución en la que dirijo. Demostré con documentos de que lo que él había mencionado era falso. Y luego en alguna entrevista de televisión lo que dijo es: pasemos de tema, vamos a otra cosa. Y nunca más quiso discutir el tema y aclararlo. No es un hombre al que uno le pueda decir que tiene honor y que sabe reconocer sus errores. En la vida, Diego, uno se encuentra con enemigos gratuitos y este es uno. Yo no lo conozco a él, no lo he tratado nunca, no he estado en ningún tipo de debate ni en ningún tipo de programación con este ciudadano. Y de tal forma que no tengo absolutamente nada que ver. Y en ese sentido sí me ha admirado que tenga una fijación tan permanente sobre lo que yo hago, sobre mi vida, sobre mis actividades, que además son transparentes y el país la conoce. De tal forma que, claro, cuando uno ya no tiene argumentos, lo que va es tira lodo. Echa lodo al que está al frente, y lo que ha hecho este señor es precisamente intentar manchar mi honor. Ventajosamente creo que tengo una larga carrera pública en el Ecuador. Saben lo que he hecho, saben lo que no he hecho, saben en dónde he estado y por qué estoy en la situación en la que estoy. De tal manera que no tengo nada más que decirle, Diego, y lamentar que personas que creen que vienen a refrescar a la política ecuatoriana sigan usando las mismas artimañas sucias del pasado. En lo segundo, en lo que tiene que ver a la posición de la ley de reactivación económica. Sí. ¿Quién no quiere reactivar la economía? ¿A quién no le interesa reactivar la economía, Diego? Hagamos una encuesta nacional y digamos: oye, ¿usted está de acuerdo o no con la reactivación económica? Y yo le garantizo, sin tener ninguna empresa de encuestas, que le traigo que el 100% de los ecuatorianos responden: estamos de acuerdo con reactivar la economía nacional. El problema no es eso. El problema es cómo reactivar la economía nacional. ¿Usted cree que se puede reactivar la economía nacional con tanto incidente político, con tanta inestabilidad política, con tanta agresividad política? Cuando no tenemos nosotros respeto a la Constitución, cuando no tenemos respeto al gobierno, cuando no tenemos respeto a los ministros, cuando no le tenemos respeto a los políticos, a todos los políticos les decimos que somos corruptos, a todos los periodistas les digamos que son corruptos, a todos los profesionales les digamos que son corruptos. ¿Usted cree que con un mensaje de esta naturaleza, Diego, se puede atraer la inversión? ¿Van a traer capitales extranjeros al Ecuador sabiendo que entre nosotros nos sacamos los ojos? De que un gobierno que apenas tiene 6 meses se da un giro de 180 grados y se va para el otro lado y cambia todas las reglas de juego. Entonces, pensemos en nosotros mismos, pensemos en que si estamos haciendo las cosas bien. La economía es una variable dependiente de la política. Desde luego, hay una vinculación entrañable. Es decir, países que son políticamente estables, países que son políticamente creíbles, países que han demostrado ser solventes políticamente y respetuosos de las normas, son países que van adelante. Son países que, a pesar de que las condiciones internas sean difíciles, siguen avanzando. Ejemplo, nuestro vecino del norte, Colombia, con quien discutimos todos los días del tema fronterizo.
Vea la manera sensata como están discutiendo la reelección del presidente Uribe. Que ha sido ya aprobada finalmente. Por La aprobó, pero siguieron las instancias que manda la Constitución. El caso chileno, ¿no? El caso chileno. Bueno, eso ya es la estrella solitaria de América, haciendo honor a su propia bandera. Es el país que sobresale en toda América, del Sur. Abelardo, vayamos hacia estas precisiones para que el público tenga cabal conocimiento. ¿Qué es esto del precio del dinero en la economía de un país? ¿Pueden ser calificadas como usureras las tasas de interés que cobran los bancos para los créditos? Porque un poco por allí se dispara la crítica. La crítica se dispara por tres vertientes, Diego, no por una, por tres, y las vamos a topar. Uno, de que no hay suficiente crédito en el Ecuador y que hay que impulsar más crédito. Esa es la una vertiente. Dos, de que los bancos perversamente, y lo pongo así, entre comillas, perversamente tienen demasiado dinero en el exterior, no lo quieren traer para que la tasa de interés sea más alta. Y tercero, de que la tasa de interés, entre comillas, el precio del dinero, así lo dicen, que la tasa de interés del precio del dinero no es exactamente lo mismo, pero asumamos que la tasa de interés es alta porque así han decidido los bancos, ¿verdad? Vamos con la primera. ¿Hay o no hay restricción crediticia en el Ecuador? En el Ecuador los indicadores, Diego, con números. El crédito en el Ecuador en los últimos 3 años crece a 5 veces más rápido de lo que crece la economía. La economía ecuatoriana está creciendo al 3,5%. Usted tiene economista en casa, de tal manera que usted sabe eso. Tiene al 3,5%. Más sumamos 2% de inflación, eso quiere decir 5%. 5%. El crédito está creciendo al 25% anual, no al 5%. 5 veces más rápido. 25%. ¿Esos datos son obtenidos del Banco Central? Oficialmente la Superintendencia de Bancos. De la Superintendencia de Bancos. 25%, digo. No 5, 25%. Porque por el otro lado nos dicen esto. No hay crédito, sin embargo los bancos están dando demasiado crédito para el consumo. Sí, yo tenía una pregunta. ¿No es cierto? Dan demasiado para el consumo, ¿verdad? Sí. Es decir, no solo que hay una confusión conceptual, sino que hay una contradicción. Si me permite, sobre esta última parte, Abelardo. Según el economista Correa, los créditos se destinan mayoritariamente al consumo, lo que acentúa la brecha entre las importaciones y las exportaciones. A ver. Ay, Dios mío. Primero, cosas maravillosas, ¿no? Es decir, se dicen cosas maravillosas. El 77% del aumento del crédito fue a los sectores productivos. 77%. Es decir, las 3/4 partes del aumento del crédito fue al sector productivo. Y la 1/4 parte fue al consumo. Sí, claro, fue al consumo, la verdad. Pero le voy a dar porcentajes de crecimiento de los créditos por sectores para que vaya viendo, simplemente. En el crédito de vivienda, Diego, el crédito de vivienda creció en el año al 43%. Crédito de vivienda. Oye, debemos restringir la vivienda porque parte de las cosas que se compran para hacer casas son importaciones. No hagamos casas. Okay. Pero casas. Pero las condiciones del crédito para la vivienda son condiciones racionales. Buenas, cada día son mejores. Aquí tengo un cuadro, Diego. Mis preguntas son de gran ingenuidad porque yo no soy economista. No es ingenuo usted, Diego, pero un periodista que ya tiene muchos años es que no es ingenuo. Pero usted aquí le tengo un cuadro para que lo vea clarito y ojalá le podamos explicar a la audiencia. Fíjese, aquí está el año 2001. La tasa promedio activa del año 2001 es 15.13%. La tasa pasiva en el año 2001 fue 6.62. Hay mucha diferencia entre la tasa. Ok, aquí está el margen. La mucha 8.51. Okay. Año 2001. Véanle la tendencia cómo va cayendo. Decreciente. ¿Cuál es la tasa promedio ahora? 8.89. La tasa pasiva 3.75, margen 5.14. Margen era 8.51, margen es 5.14. Tasa activa era 5.13 en el 2001, perdón, 15.13 en el 2001, 8.89. Oiga, Diego, esto sale de las estadísticas del Banco Central, de lo que el Banco Central recoge de todas las operaciones crediticias. Las tasas están bajando, los márgenes están acortando. ¿Cuánto más deberían bajar las tasas? Todo lo que podamos.
pero no vamos a poder mucho por varias razones, Diego. Pero digamos aquí, usted me dice, oiga, la vivienda, las condiciones han mejorado, Diego. Ya. En el año 2003, las operaciones de vivienda se hacían al 13% de interés. Y lo máximo que se daba era 5 o 7 años de plazo. Hoy día se están dando al 9% de interés y hay bancos que dan hasta 15 y 20 años plazo. Ya. Entonces, oiga, hay mucha gente que está accediendo. Solo en Quito, Diego, solo en Quito, hay 15.000 unidades de vivienda, es decir, 15.000 casitas. Claro. O departamentos construyéndose. ¿Cuál es el déficit de vivienda en el país? 1.200.000 unidades. Creo Siempre- que 1.200.000. Siempre hemos tenido ese déficit, nunca baja. 1.200.000. ¿Sabe por qué no baja? Porque la autoconstrucción nunca se la logra cuantificar. Pero casas... Dígame una cosa, Abelardo. Este proyecto, digamos, patentado por el ingeniero Febres Cordero, a la final de cuentas no ha sido positivo un poco para sensibilizar el tema y también sensibilizar a veces lo que se califica como dureza de la banca privada. A ver, Diego, es decir, uno siempre tiene que estar abierto a la discusión. Y la banca no puede ser exenta al debate público. Nunca puede ser exento. Como no puede ser exento al debate público los medios de comunicación. Desde luego. ¿No es cierto? Desde luego. ¿No es cierto? Todos tenemos que estar sometidos a un escrutinio público, pero razonable, pues, sensato. Un escrutinio público que construya, no que destruya. Un escrutinio que proponga. ¿Qué le parece la propuesta del proyecto que dice que la plata de los ecuatorianos, para ponerle, usted me dijo en términos muy cristianos, muy cristiano, muy cristianitos, la plata de todos los ecuatorianos que han depositado en el sistema financiero hay que prestarle a los sectores y a las empresas que diga el directorio del Banco Central? Claro. Oiga, esto dice Febres Cordero, y esto le apoya Correa. Esto es estatizar depósitos, Diego, hablemos clarito. El depositante que va al banco que yo ¿Cree dirijo... que esto tenga una cierta dedicatoria a la banca serrana? Es que Ni usted ni yo somos regionalistas, esto queda perfectamente claro. Pero ¿cree que haya una cierta dedicatoria a la banca serrana respecto de cierto sector productivo de la costa ecuatoriana? Yo quisiera negar eso, pero en el fondo esa idea me sigue dando la vuelta a la cabeza, Diego. Me sigue dando la vuelta a la cabeza. Porque a raíz del año 99, con toda la crisis en donde se fueron tantos bancos, se fueron 7 de los 10 ¿3.000 bancos. millones de dólares? En eso fue más de 4.500 millones de dólares. 4.500. Más de 4.500 millones de dólares. Algún día hemos sacado las cuentas. Pero en esa se fueron 7 de los 10 bancos más grandes y la mayoría de Guayaquil, pues. Y se perdió el control político de la banca. Ahora ya no le llaman por teléfono y le dicen, oiga, señor gerente, préstele a mi amigo fulano de tal. Porque ahora la banca se maneja... Eso se daba anteriormente. Pero claro, pues Diego, y acuérdese que antes en la banca había el cajón derecho del gerente en donde no le cobraban la comisión en el papel, pero usted tenía que depositar en el cajón, pues. O no se acuerda. O no hemos leído historia económica del siglo XX. Hoy día la banca tiene todo transparente, pues. Hoy día si le tienen que cobrar algo le dicen, vea, señor Roquendo, le tenemos que cobrar. Pero eso entra en la caja del banco, no entra en la caja del gerente. Oiga, Abelardo, perdone un poco el desorden en la entrevista, pero son temas de vida interior. Y en cuanto a las comisiones... Es que las comisiones... No son exageradas, no son abusivas, Abelardo. Pueden ser en algunos casos. A ver, ¿qué norma o qué reglamento rige para normar las comisiones? Las comisiones son prácticamente... Competencia. Mientras usted tenga un mercado de competencia... Verá lo que yo le decía, el otro día decía en una charla, igualmente en una entrevista de esta naturaleza. Yo les decía, mire, la ley como está concebida hoy día en el Ecuador, como está hoy concebida en el Ecuador, es una ley que dice que hay que establecer, o que el Banco Central tiene que sacar el promedio de unas operaciones de las que se dan las empresas. Pero es un promedio. Pero el riesgo no es el mismo si yo le presto a una empresa AAA, estupenda en el Ecuador, permítame darle nombre y apellido, porque sé que es buenísima y es muy apreciada, Pronaca. Si le vamos Supermaxi. No le decía Supermaxi porque hay algún grado de cercanía, por lo menos, con el grupo, pero Pronaca, Supermaxi. No es lo mismo darle a esa empresa que darle a una empresa pequeñita que tiene $8,000 de capital y que está empezando. Los riesgos son distintos. Los costos de operación son distintos. O no es lo mismo darle a esas que darle a un betunero
que está queriendo hacer una pequeña organización. ¿Y a quién le ajustamos más? ¿Al betunero? Porque le cuesta más enseñarle Pero ¿cuál es el problema del betunero? Pero eso no es muy equitativo socialmente hablando, ¿no es cierto? Socialmente hablando es que al betunero usted le saca del chulquero. ¿Cuánto le cobran al pobre introductor de alimentos? Váyase al mercado mayorista al sur de Quito. A la 1 de la mañana, cuando están llegando los alimentos, no tienen plata para comprar. Y ahí están gente con los bolsillos llenos. Las faltriqueras, ahí correcto. Y le dicen, oiga, yo le presto hasta las 8 de la mañana. Tome $1,000 y me paga 1,200. En 10 horas, 20%. Es terrible. Claro. En 10 horas. Calcúlele eso en términos anuales y la tasa es cualquier estupidez. Si usted le saca a ese grupo y le dice, yo le voy a cobrar el 20% anual, le hace un regalo fenomenal, pues, porque en lugar de que sea 20% al día, es 20% en el año. Y como la ley le dice que no puede cobrar más del 13%, porque ese es el margen actual, el 7% cobran de comisión. Pero volviendo a las comisiones de Abelardo, son extremadamente duras. Depende el tipo de operación. ¿En esto se va a sensibilizar la banca privada? La banca tiene que seguir compitiendo y tiene que seguir abriendo si tiene que mejorar. Pero compitiendo no hacia arriba, sino hacia abajo, pues. Por supuesto, pero si le estoy enseñando, pues digo. Preguntas ingenuas. No son ingenuas, y vuelvo otra vez, premeditadas. Pero así tiene que ser. Oiga, Diego, la banca tampoco es perfecta. Yo no voy a defender una cosa que es indefendible. Que hay excesos en algunas cosas. Claro que hay excesos, Diego. Pero por supuesto. Yo creo que esto es lo positivo de la coyuntura. Sensibilizar a la banca y decirle que las cosas tienen un límite, a fin de que pues, sea una acción equitativamente. Pero el problema no era de esa naturaleza, Diego. Este proyecto no quiere hacer eso. Ahora, con este proyecto las tasas de interés son más altas. Ahora, otra pregunta que tengo para usted, Abelardo. Los defensores de la ley de este proyecto de Febres Cordero hablan de repartir capitales para que se inviertan en este país. ¿Por qué los bancos privados prefieren enviar el ahorro de los ecuatorianos a otros sistemas financieros y no ponerlo a generar empleo a través del sistema productivo? A ver, yo le decía que había 3 temas. Uno, que había restricción crediticia. Le he dado indicadores de que no hay restricción. Le dije, vivienda, 43%. Microcrédito ha crecido al 130%. ¿Qué le parece eso? No, pues claro, es positivo. Y el costo del interés, el interés y las comisiones en el microcrédito, en donde el Produbanco no está, es más alto. Nosotros no hacemos microcrédito. ¿Y por qué no hacemos microcrédito? Porque no somos especialistas en eso. ¿O por qué no les interesa? No somos especialistas. ¿O porque no es muy rentable? No, rentable yo sí creo que es. Pero nosotros a lo mejor lo hagamos en el futuro, pero hoy día no lo hacemos. Pero los que están trabajando en microcrédito están haciendo un gran favor social. La red financiera rural, donde están las cooperativas, donde están unas cajitas de ahorro, ellos tienen que cobrar más caro por el costo de administración de esto. Pero si no hay esa red financiera, chao microproductores, 500,000 ecuatorianos, chao, por esta ley. Porque esta ley les dice, no pueden prestar, mis queridos amigos, porque no podrían cubrir costos. Y yo con toda sinceridad, seguir trabajando con los de microcrédito y decirles, vamos a seguir siendo más eficientes, vamos bajando, pero sigamos dando. Ahora sí que sí. Y voy ahora a la repatriación, porque no le quiero dejar sin respuesta a la pregunta. ¿Por qué los bancos tienen tanta plata afuera? Por seguridad de los depositantes, Diego. Pero ese dinero gana intereses también, pues, Abelardo. ¿O es que ustedes están sacando el dinero afuera sin cobrar intereses? Pero claro que gana intereses. Bueno, ¿y cuál es lo malo? ¿Y qué es lo malo? No, pero es que también hay ese interés rentable de los bancos. Es que no es solamente la seguridad del dinero de los ecuatorianos. Bueno. Perdóneme, pero ahí se gana menos que prestando. ¿Cuánto es el interés en el exterior? ¿1, 2? 3%. 3%. Y aquí al prestar, de acuerdo a las tasas, podríamos ganarnos 8 o 9. De tal manera que no es un buen negocio. Pero sí es una garantía para los depositantes. ¿Qué pasa? Ahora es una garantía. ¿Y antes qué pasó con los, se acuerda con la cuestión offshore? Bueno, ¿y aprendimos o no aprendimos? ¿A costa de quién? De los ecuatorianos. De los ecuatorianos. ¿Quieren que se repita? No. Porque lo que nos están diciendo es traigan esa plata, que además es plata que no ha fugado, sino que está a la orden de los ecuatorianos, sino que es el colchón de seguridad del sistema financiero. Y para ponerle el ejemplo, el año pasado tuvimos nosotros una crisis de pérdida de confianza con un banco colega, que le retiraron algunas centenas de millones de dólares. El Banco Central no le prestó un centavo,
porque no es prestamista. Estamos hablando de esos 350 millones. Estamos hablando de eso. El Banco Central no le prestó un centavo porque no es prestamista de última instancia. Lo que hizo es repartir el dinero de ese mismo banco. Entonces, si ese banco no tenía el dinero afuera, ¿qué hacíamos? Cerrarle la puerta al banco y decirle, mis queridos depositantes, no hay dinero para pagarles. Y además crear un nuevo pánico financiero. Claro. Entonces, ahora, sigamos la línea de lo que dice este proyectito. Este proyecto dice, señores, usen todo lo que tienen de este colchón financiero, de estas reservas de liquidez, y presten a los sectores. Y presten a los sectores que con dedo, Diego, con dedo le va a señalar el Banco Central. Por eso hay ahora el gran interés político de poner gente en el directorio del Banco Central que sea sumisa a determinados intereses políticos y económicos. Aquí de paso que hasta hoy no se componga, digamos, no se integre el directorio del Banco Central. ¿Cómo se va a integrar? Pues si lo que están esperando es que salga esta ley para saber a quiénes ponen, para que desde esto ahí... es así. Pero claro, pues Diego, no es ingenuo usted, Diego. ¿Por qué retiraron el listado del directorio anterior? Pues, ¿Y hay algo rescatable de esta ley de Febres Cordero, de este proyectito, como usted dice? Nada, Diego. Porque le estaba hablando de regresar los depósitos. Primero lo que dicen es, la plata de los ecuatorianos, préstenles a estos. Nunca antes se hizo eso. Es decir, una direccionalidad política. Verá, Diego, una direccionalidad política. En los años que tenemos nosotros ya de estar en economía, y usted estar en periodismo, Diego, en los años, nunca antes el gobierno hizo o propuso líneas de crédito obligatorias para determinados sectores con plata de los ecuatorianos. Nunca. Lo hizo siempre con plata del gobierno, con plata del Banco Central. Y le doy nombres. Para fomentar exportaciones, las operaciones sui generis era con plata del Banco Central. Para fomentar la producción nacional, la recuperación económica, las aceptaciones bancarias, plata del Banco Central. Para diversificar exportaciones, el FOPEX, plata del gobierno en la Corporación Financiera Nacional. Para desarrollar a la pequeña industria y la artesanía, FOPINAR, plata del gobierno nacional. Para desarrollar la palma en Santo Domingo, Los Colorados, crédito del BID con aval del gobierno nacional. Los bonos de fomento de desarrollo agropecuario, plata del gobierno. Todo con plata del gobierno. Ahora, de buenas a primeras, se empiezan a fijar y dicen, no, o sea que ha habido plata de los ecuatorianos. Obliguemos a que esta plata de los ecuatorianos vayan a prestar a determinados sectores. ¿Qué sectores no tienen acceso al crédito en el Ecuador, Diego? Los únicos que no tienen acceso al crédito son los que están en el AGD. Los morosos de la... Y los que son calificados E. Los que son de alto riesgo. Hoy día la banca ecuatoriana no presta a cualquiera. Hoy día hay que prestar a las empresas que tienen viabilidad. ¿Y visto el efecto consolador de la superintendencia de bancos ha ido? Ha mejorado. Sí, ya. Ha mejorado. Ya. Pero vea las estadísticas. Entre al Internet, Diego. Entre al Internet. Porque parte de las discusiones nuestras es por desconocimiento de las cosas. Usted entra al Internet del Servicio de Rentas Internas. Y si no, invítele al Cita de Mena que le comente. Y tome la lista de contribuciones de las empresas ecuatorianas. Y ahí se va a encontrar lo siguiente. Del 100% de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, solo declaran impuesto a la renta el 53%. 47% pérdidas. Y de ese 53%, si no me equivoco, más del 60% dicen que pagan cero de impuesto a la renta. Entonces, nos queda un margen de empresas muy pequeñitas que sí pagan impuestos. Cuando vienen los auditores de la superintendencia para revisar la cartera de los bancos, dicen, a ver, señores, ustedes le han prestado a esta empresa. A esta empresa, ¿cuánto le han prestado? $500,000. ¿Esta empresa qué hace? Tal cosa. Oiga, ¿y cómo les va a pagar? ¿Cómo les va a pagar? Si aquí están los flujos de caja, aquí está todo. Me dice, sí, pero sabe que no paga impuestos. No gana dinero. Si no gana dinero, ¿cómo le paga? ¿Qué le contesta, Diego? Entonces nos dicen, el 1% de provisión, hay que ponerle ahora 5% de provisión. Entonces las propias empresas tienen que ayudar al país. Ahora, don Abelardo, terminamos. Y por cierto, le comprometo para futuras charlas en el programa. La percepción de la ciudadanía, más allá de sus argumentos válidos y respetables, no faltaba más, la percepción de la ciudadanía es que la oposición de los bancos a la ley de reactivación de la producción es en defensa de sus ganancias antes que en la defensa de los intereses del país. Bueno, esa es la percepción de la gente. No, yo entiendo y para eso estamos para discutir el tema. Vea, ¿qué pasaría, Diego? Porque además nos han dicho que los bancos somos oligopólicos.
y que nosotros fijamos las tasas de interés entre todos. Y el otro día voy a... Y eso no es así, son las reglas del mercado. No, y le voy a contestar con otro ejemplo. Sí. ¿Cuántas radios controlan la audiencia en Quito? 4. En este tipo de programas, en noticias, controlan la audiencia de Quito: Visión, Democracia, Radio Quito y Notioye. Las 4 se disputan la audiencia. Estamos primeros. Bueno, pues estoy poniendo. Bueno, sí, pero le estoy poniendo, Diego. Entonces, si las 4 controlan la audiencia de Quito, aquí hay un oligopolio de... No, pues de ninguna manera. No, sí hay. Es que voy a seguir el mismo razonamiento que se dice que como hay 4 bancos que tienen el 60% de los depositantes, ahí hay oligopolio. Entonces aquí como hay 4 radios que controlan la audiencia, hay oligopolio. Y no es cierto. No pues, es así, Diego, pues, claro, no no es así. Entonces yo lo que les decía es, si se mide el oligopolio por ese lado, que es la teoría de mi bisabuelo, de la época de mi bisabuelo, para ponerle así, ¿no es cierto? ¿De origen ambateño? De origen ambateño, Ya, claro. O el otro no es de aquí, pero de origen ambateño por parte de mi padre. Pero si esa es la teoría, querría decir que ustedes están fijando el costo de las cuñas, que se reúnen el Diego Kendo con el Miguel Rivadeneira, con los otros, con Gonzalo Rosero, se sientan a tomar café y dicen: ahora las cuñas que les vamos a cobrar a nuestros clientes son tan, igual que los bancos. Inimaginable. ¿Usted cree que los bancos nos sentamos a fijar las tasas? Ni de locos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hay una efervescencia que dice que esta cosa se produce. Y entonces a lo que yo iba, Diego, y en la pregunta, a los bancos lo que menos les interesa es que la tasa de interés sea alta. Porque tasa de interés más baja significa tasa de interés que pueden pagar los clientes. Eso es. Y hoy día, ¿cuántas personas en el Ecuador han dicho que el Ecuador está quebrado? Que han quebrado 100.000 empresas. Que esto es, ya, Dios mío, hay que decirle cuál es el último que quede en el Ecuador para que cierre la puerta. No digo que el Ecuador es una maravilla, yo creo que el Ecuador tiene 100.000 problemas y de eso podemos hablar cuando quiera. Pero es un bello país. Es un país hermoso y lo vamos a seguir defendiendo. Oiga, pero deme nombres de compañías o de empresas que han quebrado. Y yo le doy por el otro lado, en cambio, indicadores de que la morosidad crediticia ha bajado. Porque la morosidad es síntoma del del nivel de salud de la economía. Cuando la salud de la economía es mala, la morosidad sube notablemente. Cuando la morosidad es baja, la salud de la economía sube. Hoy día la morosidad ha bajado notablemente. Y ojalá siga bajando. Oiga, Abelardo, o sea que en definitiva ese famoso proyecto del ingeniero Félix Cordero no pase en el segundo debate. No, eso no le podría garantizar ni asegurar, porque eso es una cuestión del Congreso. Y yo espero que los legisladores entiendan la enorme delicadeza del tema, porque estamos jugando con la confianza pública. Cuando viene una persona donde usted, Diego, y le dice: licenciado Diego Kendo, yo quiero que en su radio anuncie mi cosa. ¿Para qué me grabé de doctor, no? Ay, perdóneme. Es que son tanto tiempo que no le he visto. Y es verdad. Mil perdones, Diego. No, esto va a título de broma. No, está bien. Título de broma. No, yo ya sé que aquí puedo tener un asesor legal, entonces es una buena cosa. Muy bien, pues. Una buena cosa. Usted y el de la misma edad de Osvaldo Hurtado, ¿no es cierto? Claro, claro, pero cuidado bueno. Con los temas de la edad, Abelardo, no me debilite, usted pretende debilitarme. No, de ninguna manera, porque ya estamos tan cerca. ¿Quién va al Anca no va atrás? Dicen, ¿no es cierto? Así es que muy bien. De esas cosas no hay para qué hablar mucho. Pero, Diego, de lo que yo le decía, de lo que yo le estaba hablando a usted, es que en el Ecuador tenemos que ser más objetivos. Y, por ejemplo, en el tema del Congreso, no se puede jugar con la confianza. Si alguien viene y le dice: doctor Oquendo, yo voy en su radio a anunciar, y resulta que el doctor Oquendo recibe instrucciones de una central nacional para que diga a quién entreviste, cómo entreviste y todo, lo que le van a decir: oiga, doctor Oquendo, ¿qué pasa? Igual, un ciudadano, un cliente de la institución que yo dirijo, que va y deposita porque nos crea a nosotros. Déjeme decir algo, una institución muy respetable. Gracias, Diego. En este momento yo no tengo inconveniente en reconocer la idoneidad, la transparencia del Produbanco y de la gente que administra el Produbanco. Esto lo digo categóricamente. Gracias, Diego, muy gentil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos entregan los recursos y nosotros tendríamos que esos recursos, esos depósitos,
prestarles a los que nos digan los directores del Banco Central. De locos, pues, Diego. ¿Cómo puede alguien apoyar esto? Por estas cosas se hizo el corralito en Argentina. Estas cosas hizo el corralito. Esto provocó el corralito. Cuando la banca argentina, que era una banca estupenda, perdió el sentido de su independencia y no luchó por lo que estamos luchando nosotros. Yo no estoy luchando aquí por un interés económico personal. Yo no estoy luchando por un interés institucional. Yo estoy luchando por un principio de país. Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo del Produbanco, en Buenos Días. Le comprometo para próximas charlas, señor economista. Muy gentil por estar aquí. Encantado, Diego. Buenos días.